Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Mi nombre es Teodoro Verdugo y voy a hablar sobre el habeas corpus y también sobre el habeas data en contextos de emergencia. Si es que me están escuchando, agradecería por favor me envíen un mensaje para continuar. Bueno, primero, en cuanto al habeas corpus, vamos a hacer una mención de carácter histórica. Luego de una mención de carácter histórica, vamos a hacer una mención de carácter conceptual. Y finalmente, luego de recordar o hacer un recorderis de carácter eh, conceptual e histórico, vamos a pensar en cuál es la utilidad que tiene el habeas corpus en este momento, en la actualidad, precisamente entendiendo como actualidad el fenómeno de confinamiento que estamos viviendo a propósito de la pandemia del COVID-19. Algo similar haremos también con la mención sobre el habeas data, sobre todo para pensar o repensar el habeas data en cuanto a la funcionalidad que podría tener en los tiempos complejos que estamos viviendo. Bueno, en cuanto al habeas corpus, debemos recordar que este es un constructo institucional de carácter inglés, por lo tanto, en cuanto a su cuna o su origen o su etiología, aparece en el sistema del common law. Sin embargo, como ustedes saben, siempre ha habido influencia mutua entre los sistemas del common law y del civil law, y el habeas corpus, que apareció primero en, en el denominado Habeas Corpus Amendment Act, luego fue tomado en consideración en el Bill of Rights de 1689. Eh, Eso en cuanto a una cuestión de carácter histórico, sin olvidar de que en el Ecuador el habeas corpus no siempre ha sido un instituto de carácter constitucional, sino por el contrario, en el caso del Ecuador el habeas corpus empezó funcionando como un constructo político constitucional, constitucional jurídico sobre todo, de carácter o de rango legal. De hecho, cuando hablamos del Ecuador debemos recordar históricamente que el habeas corpus primero fue recogido en la Constitución del 29 de 1929, pero hay que aclarar que en ese momento tenía rango constitucional, pero tenía muy poca aplicación, pues única y exclusivamente se hacía una mención en este caso al habeas corpus. Sin embargo, logra rango de ley y tiene ya aplicabilidad práctica el habeas corpus en el caso ecuatoriano, con la ley del 30 de noviembre de 1933. Luego se inserta el habeas corpus en la Constitución ecuatoriana de 1945, sin olvidar que se da una introducción del habeas corpus en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, noten ustedes que el habeas corpus tiene primero en el caso ecuatoriano por lo menos, y en buena parte eso sí también de los países de Iberoamérica, un reconocimiento legal y después asciende al ámbito constitucional. En el caso ecuatoriano, el ascenso del habeas corpus con cláusula constitucional se da primero en la Constitución de 1998 y luego en la Constitución del 2008. En la Constitución de 1998 se recoge el habeas corpus, pero el alcance del habeas corpus era
uno de carácter minimalista, es decir, tenía una concepción bastante conservadora. De hecho, quienes conocían las acciones de habeas corpus en el caso ecuatoriano eran los alcaldes y no eran jueces en estricto sentido de la palabra como sí sucede ahora. Además, el habeas corpus tenía una visión, como dije hace un momento, un poco restringida, ya que estaba pensada sobre todo para que se constituya un mecanismo de defensa de los ciudadanos o de las personas individuales frente al Estado. Todo eso cambia con la Constitución del 2008 en el caso ecuatoriano, porque, por ejemplo, en el 2008 quienes conocen el habeas corpus son jueces constitucionales, ya no son los alcaldes son autoridades de elección popular y obviamente se vulneraba el principio de unidad jurisdiccional con esta cuestión. Pero además el habeas corpus tiene un alcance más amplio en el sentido de que es pensado para que sea un mecanismo de protección de nosotros los ciudadanos, no solamente frente al Estado o a cualquier autoridad que de manera ilegal e inconstitucional vulnere nuestra libertad o ponga en duda nuestra libertad física o psíquica o nuestra integridad, sino que además está pensada para que sea utilizada para protegernos de otros particulares, de otras personas, que así no ejerzan ningún tipo de cargo público o ejerzan algún tipo de poder público, por supuesto, con sus acciones y con sus omisiones podrían o de hecho pueden poner en duda la integridad física, la integridad psíquica y en definitiva la dignidad y la integridad corpórea en todas sus diferentes manifestaciones de nosotros los ciudadanos y los seres humanos. Entonces fíjense que básicamente el habeas corpus tiene dos grandes dimensiones o dos alcances tradicionales, un alcance mínimo pensado desde la perspectiva única y exclusivamente penal penitenciaria, que afortunadamente ya la hemos superado, y un alcance ya de carácter constitucional, en el sentido de que el habeas corpus está pensado para que lo presentemos en contra de cualquier ciudadano o cualquier autoridad que de manera ilegal, de manera ilegítima, ponga en duda nuestra capacidad motora, nuestra movilidad y en definitiva nuestra integridad física y nuestra integridad psíquica. Hay unas cuestiones muy importantes en cuanto al habeas corpus que deben ser tomadas en consideración y son muy importantes, por supuesto, sobre cuáles son las connotaciones que el habeas corpus tiene en el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional, como ustedes saben, es un derecho que goza de unas características que difieren mucho del derecho procesal general. De hecho, el derecho procesal constitucional es un derecho procesal de carácter informal. Aquí utilizo la palabra informal no desde una perspectiva peyorativa, sino más bien desde una perspectiva por medio del cual damos a entender de que el proceso no tiene que observar necesariamente determinadas solemnidades, determinadas características, las cuales que por el mero hecho de seguirlas podrían poner en duda precisamente el derecho que está siendo protegido. Es por eso que en el caso del habeas corpus, fíjense ustedes que existe una legitimidad activa bastante amplia, porque cualquiera, así no sean nuestros parientes, así no nos conozcan, pero personalmente, pero saben de que se ha ejercido una acción o una omisión sobre nuestra persona y esta ha puesto en duda nuestra libertad, obviamente puede presentar el habeas corpus. En definitiva, en el Ecuador cualquiera puede presentar el habeas corpus. También no olvidemos que el habeas corpus se caracteriza por tener un proceso sumario. Yo me permitiría llamarlo un proceso sumarísimo, un proceso bastante rápido, y esto debería hacerse, digo debería hacerse porque desafortunadamente no se hace, siguiendo las reglas claras y prístinas establecidas en el artículo 86 de la Constitución, donde se encuentran las reglas procesales aplicables a todas las garantías jurisdiccionales y constitucionales. Pero además no olvidemos que con el habeas corpus, al lograrse una sentencia, esa sentencia tiene que realizar una reparación también de carácter integral. Es decir, indefectiblemente,
esta garantía tiene que devenir en una sentencia, pero en una sentencia que repare integralmente el o los derechos vulnerados, en este caso a una persona. Es muy importante que tomemos en consideración el habeas corpus en los contextos de crisis que estamos viviendo actualmente, porque fíjense, ante las alarmantes cifras sobre violencia física, violencia psíquica, violencia intrafamiliar y diferentes circunstancias que desafortunadamente cientos y miles de personas están viviendo a propósito del confinamiento, muy bien el habeas corpus, no me permito decir solo que podría, sino que puede, debe, además, ser el mecanismo a través del cual se dé la protección de los derechos. Me permito poner un caso, me permito utilizar un caso hipotético. Supongamos que yo vivo en un condominio, en un sistema de apartamentos o departamentos, yo tengo la certeza que ejercen violencia de alguna naturaleza contra una persona dentro del condominio. Yo, por ejemplo, considero muy viable que se podría, o yo muy bien podría, en el evento de que eso suceda, un habeas corpus para lograr que esa persona sea puesto a buen resguardo y sea alejado, por ejemplo, de su agresor. Miren, no es raro encontrarse con colegas, con abogados, que a pesar de que el vuelco que se dio sobre la concepción del habeas corpus en el Ecuador aconteció con el cambio constitucional del 2008, sin embargo, siguen creyendo que el habeas corpus, es un mecanismo pensado única y exclusivamente para lograr la libertad de aquella persona que ha sido detenida ilegal o inconstitucionalmente por parte de autoridad pública. Y efectivamente sabemos y es obvio que no es así. Yo me pregunto, y yo a través de este medio les pregunto a ustedes, estimados compañeros, y yo les digo a ustedes, compañeros, y les pregunto, por ejemplo, si es que ustedes conocen de procesos relacionados con la garantía jurisdiccional constitucional del habeas corpus, donde, por ejemplo, se haya tramitado como un mecanismo sumarísimo y siguiendo las reglas del artículo 86. El artículo 86 de la Constitución establece, como ustedes saben, la posibilidad, establece la posibilidad que la garantía o la acción sea presentado por una persona sin el necesario acompañamiento de un abogado, o puede presentar de manera escrita sin la firma de abogado, puede hacerle de manera oral, puede hacerle en cualquier momento. Y por ejemplo, nosotros observamos de que en el Ecuador, a pesar de que se encuentra vigente la Constitución ecuatoriana del 2008, aproximadamente 11 años, desafortunadamente, desde una perspectiva cultural o por un fenómeno o una explicación de carácter cultural, desafortunadamente se sigue aplicando el habeas corpus, siguiendo demasiadas solemnidades y tomándose demasiado tiempo, a lo que trae como consecuencia la vulneración de un derecho. La normalidad debería ser que todos los días se presente en habeas corpus sin firma de abogado, sin el acompañamiento de un abogado, o por un abogado de manera oral, sin presentar ningún escrito, pero sin embargo vemos que la cultura tradicional del abogado, por lo menos acá en el Ecuador, no sé qué está aconteciendo en otros países, hace que seamos o sigamos demasiadas solemnidades y no acatemos lo que establece el 86 de la Constitución. Entonces, yo creo que debemos tomar eso en consideración en cuanto al habeas corpus. Ahora voy a dar un salto al habeas data. También haré una mención sobre cuál es la funcionalidad y la practicidad del habeas data en la actualidad, y probablemente esperamos ahí haber hecho una buena reflexión. En cuanto al habeas data, les comento que, como ustedes saben, el habeas data es un mecanismo que sirve para poner a salvo los datos y la información eminentemente personal, eminentemente privada, la información personalísima de una persona. Sin embargo, aquí debemos hacer algunas aclaraciones, y las aclaraciones las podríamos hacer, estimados compañeros, haciendo una comparación o haciendo un ejercicio
entendiendo lo que es el habeas corpus frente a la acción de acceso a la información pública. Tanto con la acción de habeas data como con la acción de acceso a la información pública, nosotros podemos lograr ejecutar diferentes cuestiones frente a una información. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente que con el habeas data estamos frente a información personalísima, información privada, datos íntimos, y con la información pública, por el contrario, estamos accediendo, como su propio nombre nos da a entender, a información pública. Miren, así como muchas personas creen que el habeas corpus sirve única y exclusivamente para lograr que una persona sea liberada luego de que ha sido detenida ilegal e inconstitucionalmente por una autoridad pública, también muchas personas, especialmente abogados, desafortunadamente, siguen creyendo que con el habeas data logramos única y exclusivamente acceder a los datos de una persona, datos a los que no se les ha permitido alcanzarlos. Sin embargo, debemos recordar, porque esto entiendo lo sabemos todos, estimados y estimados compañeros y compañeras, quienes me ven y me escuchan, que el habeas data no solamente sirve para acceder a información personalísima, sino sirve además para transformar esa información, para actualizar esa información para evitar que esa información se publicite, y no olvidemos que también podemos lograr que esa información se elimine. Permítanme ponerles un ejemplo que a mi juicio es muy interesante y que lo conozco bastante bien porque estuve patrocinando un caso de estas características. Les comento que en la ciudad de Cuenca se dio un caso en el cual una persona o una pareja, esposo y esposa, tenían problemas de carácter marital, entre otras cuestiones porque al parecer el esposo le estaba siendo infiel a la señora, y la señora resulta que a través de algún mecanismo logra revisar el celular de su esposo y encuentra en el celular de su esposo fotografías y videos de la que aparentemente era la amante de este señor. ¿Qué hizo esta señora? Se bajó los videos, se bajó los mensajes, se bajó los audios, se bajó las fotografías, la guardó en una memory flash y acudió al domicilio de esta persona, de esta chica que aparentemente era la amante de su esposo, y le dijo y le amenazó que si es que no se separa y si es que sigue metiéndose en la vida de su esposo, esta persona iba a publicitar por todas las redes sociales existentes en aquel momento esas fotografías. Yo recuerdo que con otros colegas habíamos recibido una consulta al respecto y claro, el problema era bastante complejo. ¿Cómo logramos evitar o cómo evitamos que esta persona que estaba muy molesta, herida en su ego, etcétera, etcétera, cómo evitamos que esta persona a través de algún usuario o algún tipo de mecanismo logre difundir estas fotografías, estos videos, estos audios, por ejemplo, a través de las diferentes redes sociales? Y miren, ahí jugamos una estrategia que fue un poco arriesgada, pero logramos nuestro cometido. Logramos a través de un habeas data evitar que esa información sea publicitada. ¿Cómo lo hicimos? Planteamos el habeas data, logramos que estas personas acudan a la audiencia respectiva, audiencia constitucional, que comparezcan, y en ese momento presentamos el caso, y precisamente lo que se hizo fue, entre otras cuestiones, relatar el caso, y logramos, afortunadamente, porque el peligro era de que esta señora niegue esa cuestión, logramos que ella admita que tenía en su poder un memory flash con toda la información, y efectivamente esta señora admitió que tenía el memory flash, y en ese momento, por supuesto, de manera inmediata solicitamos a la jueza respectiva que proceda a tomar las medidas correspondientes para que esa información no sea publicitada. ¿Cómo hicimos eso? A través del habeas data. Y efectivamente, ¿qué es lo que hizo la jueza? Lo hizo muy bien, porque lo que logró es
logró que la señora haga una declaración juramentada en la que jure precisamente que ese era el único repositorio, si cabe el término, de información a la que tenía acceso. Además, la jueza de manera individual verificó cuál era el contenido del memory flash y efectivamente se quedó con el memory flash y se logró a través de este mecanismo de una declaración juramentada que esta persona jure, prometa de que no tenía ningún tipo de información. Obviamente había la potencialidad de que en algún momento se haya quedado con otra copia o algo por el estilo, pero una cuestión muy interesante que planteó la jueza en ese momento fue de que ella, al haber declarado mediante declaración juramentada, valga la redundancia, había afirmado de que era la única copia y que la única copia se la había entregado a la jueza y que por lo tanto era prácticamente imposible que esa información se publicite. Ese es un caso de alguna forma bastante, si cabe el término, sui generis, pero creo que me sirve para dar a entender cuál es el alcance o los nuevos alcances que tienen las acciones como la acción del habeas data. Vuelvo y repito que no nos sirven única y exclusivamente para acceder a la información, sino que nos sirve básicamente también para transformar la información, para evitar que la información se publicite, para actualizar la información y además un mecanismo muy importante que tiene la acción de habeas data es de que nos permite eliminar información. Y fíjense ustedes que aquellos que nos dedicamos al derecho constitucional muy probablemente vamos a tener bastante trabajo en el futuro porque nuestros futuros clientes van a ser los niños que actualmente a quienes pertenecen fotos cuyos padres están subiendo a cada momento a las redes sociales. Yo tengo la certeza de que esta generación en algún momento, especialmente cuando comience a lograr la mayoría de edad, va a comenzar a pedir a sus padres que se elimine esa información y hasta les van a demandar a sus padres de ¿por qué subiste esta foto de mí de niño desnudo? ¿Por qué subiste cuando estaba esta foto a las redes sociales y en tales características? Esto me está trayendo muchos problemas en la escuela, en el colegio. ¿Por qué les comento esto? Esta potencial posibilidad de eliminar la información a través del habeas data está basado en algo que en la doctrina se llama el derecho al olvido, en este caso el derecho al olvido digital. Permítanme comentarles de este ejemplo, porque este ejemplo es de la vida real. Una ciudadana norteamericana que desde los 18 años hasta los 28 aproximadamente se había dedicado a desempeñarse como actriz en el ámbito de la pornografía, fotografías, videos, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimo material había sobre esta persona en las redes sociales. Y cuando se buscaba su nombre en Google, inmediatamente aparecían videos y aparecían menciones relacionadas con el cine erótico, ¿no es cierto? Muy bien. Esta chica, cuando cumple 28 años, decide retirarse del mundo de la pornografía, decide ganarse la vida a través de otros mecanismos, se casa, se enamora con una persona y tienen un hijo. Este niño comienza a crecer y claro, cada vez de que el niño iba adquiriendo conciencia empieza a aparecer un problema en esta chica y esta chica dice, bueno, yo me siento y me sentiré orgullosa de haberme dedicado al cine erótico en determinado momento de mi vida, sin embargo tengo mucho miedo, mucho temor a que mi hijo sea sujeto de bullying en la escuela porque no faltará el niño o la niña que le mente que su madre se dedicaba a mantener relaciones sexuales y hay videos y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, a propósito de eso, a través de una figura equivalente a nuestro habeas data, se plantea el derecho al olvido digital y efectivamente esta persona, esta ex actriz porno, logró que buena parte de sus videos sean eliminados de la plataforma Google y de otras plataformas, porque a través del derecho al olvido, precisamente
se puede pedir de que la información de nosotros desaparezca. Algo similar podrá pasar con nosotros, estimados compañeros, si es que nosotros en el futuro o un poco antes de morir o algo para el estilo, o hay información que me incumbe solo a mí y que no es una información pública y que cuya utilización no ponga en duda la integridad de la sociedad, de grupos o de otras personas o del bien público, muy probablemente y de hecho nosotros podríamos a través del habeas data pedir el derecho al olvido, el derecho a que esa información se elimine, el derecho a que esa información desaparezca. Obviamente todo depende de las características de la información, porque si una persona llega a ser un presidente de la República, por ejemplo, muy probablemente va a haber información que no puede eliminarse porque ya es información de dominio público y esa información tiene que mantenerse porque es de interés general. Entonces, este tipo de cuestiones creo que hay que tomarlas en consideración. He hecho mención de manera somera, por supuesto, como a ustedes les consta, tanto del habeas corpus, tanto al habeas data, a sabiendas o bajo la premisa que todos los presentes manejamos de manera básica cuáles son los postulados fundamentales tanto del habeas corpus como del habeas data. Sin embargo, yo quiero poner énfasis en la potencialidad del habeas data en tiempos de emergencia como los estamos viviendo en este momento para que se puedan utilizar en cuanto al habeas corpus, primero, para poner a salvo nuestro cuerpo ante cualquier posibilidad de daño que puede recibir vía acción u omisión a propósito del confinamiento. Pero también, fíjense ustedes que a través del habeas data podemos poner o evitar que determinada información se difunda. Permítanme ponerles un ejemplo y algo que está sucediendo. De hecho, hace pocos días recibí una llamada en la que me pedían una amistosa asesoría porque resulta que unas personas que se habían enfermado de COVID-19, las listas de los enfermos se habían publicitado en determinado pueblo, en determinado cantón relativamente pequeño, donde todas las personas se conocen. ¿Y cuál es el problema ahí, estimados y estimadas compañeros y compañeras? El problema es de cuando la lista de los enfermos se hace pública, no es raro que empiecen procesos de discriminación, porque claro, ubican la casa, ubican el departamento, ubican el barrio del enfermo o de la enferma y existen procesos de discriminación. La gente ya no quiere llegar a dejar o a vender servicios, la gente ya no se acerca y cosas por el estilo. Entonces, claro, por ejemplo, a lo largo y ancho del Ecuador, desafortunadamente se ha dado un mal manejo de las listas de los pacientes que están padeciendo de COVID-19, ¿no es cierto? Y esas listas, al haberse hecho públicas, probablemente podemos lograr que se respeten o que se repare integralmente los derechos de estas personas en el evento de que haya existido daño a través del habeas data, precisamente porque a través del habeas data nosotros podemos lograr, por supuesto, que se hagan las rectificaciones en todas estas circunstancias. Eso es todo de mi parte. Mis ponencias suelen ser relativamente cortas, pero espero que haya sido aceptable. Muchos saludos a las personas que me han enviado saludos a través de el chat, ex compañeras de trabajo en la Corte Constitucional del Ecuador, amigos, ex alumnos, Humberto Bárzola, un querido amigo. Muchísimas gracias por la atención y eso es todo de mi parte. Muy amable y muchas gracias a todos por los saludos.